Buenos días, Manuel. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista Un para, placer. para Punto de Fuga. Estamos encantados de entrevistarte. Entonces, te presento, Manuel. Es Manuel Fernández Blanco, con quien hablamos hoy. Es psicoanalista AME de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y ejerce su práctica como psicoanalista en La Coruña. Además, es docente en el Instituto del Campo Freudiano. Entonces, Manuel, a ver, para empezar, eh, ¿cómo nos puedes contar un poco cómo fue tu encuentro con el psicoanálisis? Eh, Empezaría por hablar de un protoencuentro. Ajá. Eh, un encuentro antes del encuentro mismo. El protoencuentro es el encuentro con mi neurosis infantil. Eh, yo sé bien que la infancia no es un paraíso. En mi caso, lo comprobé porque eh, era un niño fóbico en torno a los 4 años. Una fobia fundamentalmente a las figuras de autoridad. Ujú, Eh, Salí relativamente rápido de esa fobia, me convertí en un obsesivo. Y la consistencia del síntoma obsesivo fue la terapia de la fobia, pero me condenaba a una vida condicionada por ese síntoma. Entonces, de algún modo, ese síntoma que tenía mucho que ver con un sentimiento de ilegitimidad de mi origen, ¿no? De no reconocimiento del padre, me llevaba a una serie de síntomas y a un estilo de vida basado en una especie de búsqueda compulsiva del reconocimiento, el reconocimiento que no había obtenido del padre. Eh, Esto implicaba, esto se articulaba también, yo me crié con mi abuela y mi abuela era analfabeta. Entonces vivía la ausencia de saber como una vergüenza. Me decía, no pases nunca esta vergüenza. Entonces, eh, esa búsqueda de reconocimiento se articuló de algún modo al saber. Esa es la vertiente positiva del síntoma, pero que me llevaba a vivirlo bajo las especies del sufrimiento, del deber sacrificial, que también después se prolongó a mi modo de vivir la militancia política, eh, en mi juventud, en mi adolescencia y juventud. Es en ese contexto que cuando estoy a punto de comenzar mis estudios universitarios, un muy buen amigo, un poco mayor que yo, me regaló por mi cumpleaños el Yo y el Yo de Freud. ah, Y eso supuso una iluminación sobre mi vida sufrimiento. Ahí es un texto que por partes es complejo, pero por supuesto no entendí todo en esa lectura, pero eh, abrió a que el enigma, que no me había formulado exactamente como tal, que mi síntoma comportaba, podría tener tal vez una solución por medio del saber. ujú, Entonces, este es mi primer encuentro con el psicoanálisis. Luego esto me lleva a estudiar psicología. Eh,
Bien, las enseñanzas de la facultad, fundamentalmente orientadas en lo cognitivo-conductual, fueron decepcionantes, ¿no? De algún modo, eh, fueron un jarro de agua fría sobre esa iluminación inicial. Ujú, Y comencé, al terminar la carrera, una práctica fundamentalmente basada en los conocimientos adquiridos en la facultad, que enseguida se reveló muy decepcionante también. Afortunadamente, al poco tiempo, un amigo me habló de un grupo de estudios psicoanalíticos y ahí realmente eh, mi, mi trabajo, mi orientación clínica adquirió una dimensión completamente nueva y diferente. Y bien, ese fue el inicio de mi relación con el psicoanálisis en ese grupo de estudios y también de mi primer análisis. Un, un análisis inicialmente con alguien que fue miembro titular de la IPA, era, por decirlo así, el lacaniano de la IPA. Pero ajá, es un análisis que al cabo de unos años encontró su tope. Un análisis en el que era imposible ir más allá del padre. Eso me llevó a concluirlo y a iniciar otro análisis en París hasta su conclusión. ujú. O sea que grandes amigos los tuyos, ¿eh? Sí, sí, Los dos, uno primero te regala el libro, después el siguiente te habla sí, de grupo. son dos grandes amigos en la actualidad. Eh, el segundo es miembro de la LP en A Coruña. Ajá, ajá. Y también este psicoanalista de la IPA con el que decías que era el lacaniano de la IPA, ¿fue Tige o, o crees Eh, que ya ibas un poco buscando esto de Lacan? Vamos a ver, el psicoanálisis lacaniano en Galicia comenzó con los cursos que daba Óscar Masota en Vigo. Ujú, Yo no llegué a conocer personalmente a Óscar Masota. Digamos, lo conocieron y estuvieron en sus cursos algunos colegas, eh, Pepe Eiras, Uxío Castro, por ejemplo, que son un poco mayores que yo. Eh, pero bueno, yo siempre tuve un síntoma, era eh, bueno, era un significante de mi madre, me llamaba viejo. Eh, anda. Contra el que yo me rebelaba, decía, no, no, yo no soy viejo, soy un niño, pero de algún modo tocó. Entonces, siempre estuve un poco en relación a la generación que de algún modo me precedía. Me integraba más fácilmente con ellos. Entonces, en realidad, este psicoanalista, Raúl Fernández, fue el psicoanalista que Masota trajo a Vigo para analizar a los primeros eh, colegas que comenzaron análisis. Ujú, Y bueno, fue el analista con el que yo también inicié mi primer análisis hasta encontrar ese tope. ujú. Y Bien. a partir de ahí a partir de mi segundo análisis, ya me vinculé al campo freudiano, ¿no? Constituimos, porque yo inicialmente trabajé al terminar mis estudios universitarios en Vigo, ahí inicié mi primer análisis. Luego ya me trasladé a Coruña porque comencé también a trabajar en
en el servicio de psiquiatría del complejo hospitalario de A Coruña, en el que trabajé durante 34 años. Ajá. Entonces, también a partir de ahí comenzamos a formar lo que primero fue el círculo psicoanalítico de Galicia en A Coruña y que fue el germen que luego confluyó en la constitución de la escuela. Ahora mismo, en este momento, Manuel, ¿qué crees tú, en qué estás más metido, en qué estás más interesado? ¿Qué crees que es lo que más estás investigando en este momento, en tu práctica? Mi pasión siempre ha sido la clínica. Ujú, eh, y en su articulación con la civilización. Eh, entonces, eh, bueno, entendí siempre muy bien esto que Freud expresa, de que la psicología colectiva es igual a la individual, que la sociedad, la civilización también padece de síntomas. Entonces, podría decir que es mi pasión la clínica del sujeto y de la civilización. Lo que más me interesa actualmente en esta orientación es la subjetividad contemporánea ujú, y fundamentalmente referida a cómo esclarecer muchos de los fenómenos de los sujetos y de la clínica actual, recurriendo, por ejemplo, al discurso del capitalista de Jacques Lacan. Este es eh, mi interés fundamental de estudio en los últimos tiempos, porque me parece que ahí encontramos unas claves extraordinarias para entender fenómenos como el auge del fenómeno trans, la dificultad de los sujetos actuales, por ejemplo, de establecer relaciones de transferencia y muchos fenómenos que son fundamentales en la clínica. Respecto al discurso del capitalista, Jacques Miller ha dicho que en este discurso se trata fundamentalmente de la promoción del sujeto sin punto de referencia. Es decir, un sujeto que pretende generar sus propias identificaciones, definiciones, sin deberle nada al otro. ujú, Eh, que pretende, de algún modo, que la barrera de la imposibilidad no exista. Entonces, la clínica actual, de algún modo, es el efecto de retorno del imposible negado por este sujeto y por este discurso. ujú, Cuando se pretende que, por ejemplo, una identidad autogenerada resuelva el problema de la insatisfacción estructural del ser humano, eso produce un retorno. Cuando se intenta hacer economía del inconsciente, cuando se intenta anular esa dimensión, se produce una indefensión mayor frente a lo real. Y creo que son ejes que en este momento comandan la civilización y la clínica. Y frente a los que en este carácter premonitorio de muchos de los desarrollos de Lacan, Lacan nos ha dejado muy bien orientados para poder responder a estas situaciones, a estos fenómenos, que de algún modo exigen también una cierta reinvención de la clínica psicoanalítica. Es lo que está pasando en este momento también, ¿no? Donde el capitalismo lo está devorando todo, inclusive no hay autoridad, no hay punto de capitón, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, se ha destacado, ¿no? Eh, la, la autoridad es el enunciado del sujeto.
Eso es. Eh, si yo lo digo, yo lo soy. Ujú, Y la autoridad solo debe escribir mi enunciado, sin cuestionar, ujú, eh, sin interrogarlo, para que yo mismo pueda interrogarme. Esto tiene su alcance también en que llega un punto en que eh, parece que solo serían aceptables las terapias afirmativas. Es decir, aquellas que en algunos casos hacen que el sujeto se comprometa con su propio error. Lo opuesto a las terapias afirmativas no son las terapias directivas. No hay nada menos directivo que un psicoanálisis. Un psicoanálisis más bien ofrece la posibilidad de que puedas escuchar lo que dices en lo que enuncias. Eh, él, no hay una identidad entre el enunciado y la enunciación. Entonces, si no hay una interrogación, el sujeto queda más desprotegido frente a sí mismo. Eh, el poder escuchar algo más en lo que él mismo está diciendo es lo que puede abrir a la esperanza en muchos casos. ujú. Y es esto lo que actualmente, en cierta medida, es cuestionado. Por supuesto, no por todo el mundo. Eh, tenemos que pensarlo un poco en relación al destino del síntoma en la civilización. Ujú. No hay sujetos sin síntoma, eh, pero si el síntoma no se auxilia del enigma, de qué quiere decir eso, qué dice de mí, eh, eso que no puedo dejar de hacer, aunque comporte sufrimiento, si el síntoma no se auxilia del enigma, realmente el sujeto queda mucho más indefenso frente a la repetición. Quizá esto enlaza un poco con una cosa que queríamos preguntarte eh, por el futuro. ¿Qué opinas tú sobre el futuro del psicoanálisis? ¿Qué nos podrías decir? Tal y como está ahora mismo el mundo contemporáneo y esto que estás diciendo también, no hay sujeto sin síntoma, pero si el sujeto nos interroga, etcétera. Sí, Y el mundo contemporáneo está como está, eh, ¿no? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué nos podrías decir? vamos a ver, quizás eh, la posición del analista tenga que adaptarse a estas nuevas formas de presentación. A veces será necesario, eh, frente a estos sujetos que hacen economía del sentido, que cortocircuitan el sentido, inyectar un poco de sentido para que la transferencia sea posible. Evidentemente, tenemos que estar a la altura de poder recibir el retorno de lo real del sujeto, de la autonomía, la autodesignación, etc. Eh, si, por ejemplo, el sujeto actual cree que a través de proveerse de una identidad va a resolver el problema de la insatisfacción, del goce en definitiva, siempre de más o de menos, siempre generando una discordancia en el sujeto, tendremos que estar atentos para poder responder a ese efecto de retorno. En realidad, Freud, Lacan,
están muy adelantados respecto a lo que hoy podríamos denominar política de las identidades. Ellos establecieron de que ninguna identidad absorbe por completo, metaboliza lo que hace sufrir o satisface a un sujeto. Ujú, Eh, es, por eso Freud decía que el tratamiento del goce por la cultura que hace el sujeto siempre deja un resto, ineducable, intratable, etc. Lacan mostró cómo toda identidad es semblante y todo semblante es insuficiente frente al empuje al gozar de un sujeto. Y si se confunde eh, el semblante con el ser, siempre va a haber un desencuentro. En este sentido, el psicoanálisis está bien situado para responder a los impases crecientes de la civilización actual. También es verdad que es necesario estar disponibles de la buena manera para que este sujeto actual, pueda encontrar a un analista. Eh, porque la suposición de saber que en un momento facilitaba la cultura, por ejemplo, porque el psicoanálisis estaba prestigiado a nivel intelectual, cultural, hoy en día no es tanto así. Y por lo tanto, es también una labor política de los psicoanalistas, entre otras cosas, intervenir en los debates políticos de la civilización para hacer valer la interpretación. ujú. ¿Ves entonces un futuro halagüeño, ¿ah? Qué bueno. ¿Nos ves preparados para responder a esto? Eh, sí, creo que la obra de Lacan nos dejó bien situados frente a los impases crecientes de la civilización, como él decía. Ujú, ujú. Y con respecto a esto, em, ¿qué nos puedes decir sobre la transmisión del psicoanálisis, ¿no? Ya has hablado de que tenemos que entrar en los debates políticos y sobre la transmisión del psicoanálisis, que siempre es un tema que Eh, no es fácil. creo que la clave está en la palabra que has utilizado. Eh, Has utilizado transmisión, no enseñanza. Ujú, Y creo que en esa división está precisamente la clave. ujú, Eh, la enseñanza siempre remite a lo universal. Eh, Se enseña la raíz cuadrada, como eh, para todos, la raíz para cuadrada. todos y para todos de la misma manera. Se enseña ortografía, bien. La enseñanza siempre participa de lo universal. Entonces, ¿cómo enseñar lo que en realidad es el resultado, la elaboración de una experiencia única, singular e individual? Porque nunca podemos olvidar que el laboratorio de la teoría psicoanalítica es la práctica psicoanalítica. Entonces, eh, creo que cuando se formula la cuestión de la enseñanza del psicoanálisis, de la transmisión del psicoanálisis, hay que situarla en la dimensión de la alienación-separación. Eh, por supuesto que es necesaria una cierta alienación a los conceptos. No se puede pretender eh, ser psicoanalista y no leer Freud, Lacan, también autores de la filosofía, de la lingüística, de la antropología, la cultura,
psicología también y los clásicos de la psiquiatría. Sería eso lo que yo llamo alienación a los conceptos. Ajá. Pero eh, sería lo que podría formar parte de una cierta universidad analítica. Pero eh, nada de eso daría lugar a un psicoanalista si no incluimos la dimensión de la separación. La separación es aquello que hace que cada analista invente él mismo el psicoanálisis. Ujú, Es el estilo particular de cada analista. Y es lo que toca a cada analista cuando está intentando avanzar un poco en la teoría analítica eh, respecto a lo que escucha, a lo que lee, a lo que él mismo puede intentar elaborar. Daría una especie de fórmula. La enseñanza se puede programar. ujú, De hecho, nosotros programamos en el Instituto del Campo Freudiano, por ejemplo, hoy este curso, este seminario, estas actividades. Eso es la programación de la enseñanza. La transmisión es lo incalculable de la enseñanza. Es decir, en el propio desarrollo de la enseñanza, lo que toca de modo particular a cada uno. Eso que hace efecto eh, de interpretación que amplía un poco el campo del saber y por lo tanto circunscribe el no saber. Eh, Me parece que todos tenemos la experiencia en un seminario, en un curso, de cómo algunas cosas nos han tocado y han resultado inolvidables. ujú, Esa es la transmisión, lo incalculable de la enseñanza y es único, particular para cada uno. Eh, Desde mi propia experiencia también está la dimensión de poder, en realidad a mí lo que más me permite avanzar es enseñar. Eh, Cuando me coloco en la posición docente Lacan la definió como la posición del analizante. No se enseña en posición de analista, sino que se enseña en posición de analizante. ujú. Porque eh, es el auditorio, en ese caso el sujeto supuesto saber, y uno se pone al trabajo de intentar decir algo. Pero en ese trabajo, que comienza por supuesto con la preparación y demás, eh, es donde realmente, para mí al menos en mi experiencia, es donde se produce el esfuerzo de captar algo y normalmente algo más, incluso en el mismo texto trabajado en otras ocasiones. Bueno, una preguntita más. Bueno, con todo esto de la pandemia y demás, sabemos que estamos utilizando estos medios, ¿no? El medio de la pantalla, el medio de también hacer sesiones por videoconferencia, em, versus presencial. ¿Nos podrías decir algo sobre esto, Manuel? ¿Qué opinas tú? Eh, Creo que esta pregunta se articula a otra, eh, respecto del deseo del analista. Ujú, Eh, el deseo del analista es el operador que realmente permite alejar la transferencia de la identificación e intentar eh, llevarla, reconducirla al origen, a la pulsión. Entonces, hay una vertiente epistémica de la transferencia,
la que tiene que ver con los efectos de verdad, eh, y son terapéuticos. Eh, ujú, Desplazar un sentido, permitir abrochar una significación, puede generar efectos terapéuticos, pero estamos en la dimensión epistémica, en la dimensión verdad de la transferencia, de levantar, digamos, la represión en ese sentido. ujú, Entonces, bien, quizás eso podría ser posible o producir este tipo de efectos con una pantalla por medio. Pero si queremos ir más allá, es decir, apuntar al origen, a lo pulsional, es necesario otro tipo de interpretación. Una interpretación sostenida en el cuerpo, en las ujú, resonancias en el cuerpo. ujú, Eh, y creo que para esa dimensión, la presencia real de los cuerpos es imprescindible. Es imprescindible que el objeto voz no mediado por la pantalla esté presente. El objeto voz también es el silencio. El silencio resuena. Eh, es la interpretación que no se reduce a el significante. Todo esto creo que no es alcanzable si no hay presencialidad. ujú, Entonces, por lo menos yo lo veo así. eh, He hecho en alguna ocasión por motivos muy singulares, muy particularizados, alguna sesión por Zoom con algún paciente. ujú, Pero es algo excepcional y normalmente nunca inicio un análisis de esa manera. Eh, Han sido situaciones excepcionales, muy puntuales, con algún paciente que en un momento determinado se ha tenido que trasladar a otro lugar y realmente necesitaba un soporte y éticamente me parecía que no sería de ningún modo admisible no darlo. ujú, Pero me parece que si queremos pensar un análisis y en la perspectiva del fin de análisis sobre todo, la presencialidad desde mi punto de vista es necesaria. ujú. Bueno, Manuel, fantástico, maravilloso, un auténtico placer haberte tenido en esta entrevista. Y bueno, vamos a ir terminando para, bueno, acotarlo un poco en los tiempos. Y vamos a terminar con una última preguntita en la que te pido que me digas la primera frase de Lacan que te venga a la cabeza. De nuestra posición de sujetos somos siempre responsables. Ole. Eh, Me parece que sin esa frase no se entiende el psicoanálisis. El Ujú, psicoanálisis siempre se dirige a un sujeto responsable. Eh, y de algún modo esta es la parte inhumana del psicoanálisis. sí, Eh, Se nos puede achacar, bueno, como gente que ha tenido una vida especialmente dura, difícil, va a ser responsable de esa situación. O sea, no hay que negar de ninguna manera que hay circunstancias que para nada favorecen que una persona pueda ir bien en la vida. Es un hecho, no estamos negando eso. Pero
reducir a alguien al estatuto de víctima lo condena a no salir de ahí. Por lo tanto, esto que podría parecer inhumano es la caridad analítica. Porque si hay alguna posibilidad de esperanza, tiene que ver precisamente con que el sujeto vea, pueda percibir eh, su responsabilidad en el lugar que tiene en el mundo. Esto enlaza un poco con lo que decías antes, de que lo que te resuena que te haga enigma, ¿no? Y que te Esto haga es, preguntarte a ti mismo, bueno, ¿y qué de mí hay en todo esto, ¿no? eso es, por supuesto, sin negar que hay circunstancias especialmente difíciles, adversas, pero aún ahí las posiciones de los sujetos son diferentes. Ujú. Hay una lección, ¿no? Sí. Siempre hay una lección forzada, inconsciente, pero precisamente ese punto de elección es el que permite que el psicoanálisis, como decía Freud, sea una segunda oportunidad. Precisamente porque en ese punto algo de la elección se realizó y por lo tanto es posible, vamos a ver, no es posible reescribir todo, Ujú. pero es posible, incluso frente a lo que no se puede cambiar, vivirlo de otra manera, hacer con eso algo diferente que padecerlo. Ujú. Bueno, pues vamos a dejarlo en dos elecciones aquí. Una, elegimos psicoanálisis y la otra, elegimos terminar la entrevista. Siempre tiene que quedar algo para el deseo. Siempre tiene que quedar. A mí me queda un montón. Me lo inflaste. Muy Bueno, bien. muchísimas gracias, Manuel, por todo. Gracias, Mila, a ti por tus preguntas y ha sido un placer. Muchas gracias.